Los neutrinos, a más de 3 kilómetros bajo el mar Mediterráneo, donde reina la oscuridad absoluta y la presión es tan intensa que aplastaría cualquier cosa, se encuentra una de las estructuras científicas más impresionantes del planeta, el telescopio submarino KM3NET. Y ha conseguido algo que parece sacado de la ciencia ficción, detectar un neutrino con una energía tan descomunal que supera por mucho todo lo que hemos logrado generar con nuestros aceleradores más potentes, incluyendo el LHC. Este hallazgo plantea grandes interrogantes. ¿Qué fenómeno tan brutal pudo lanzar esa partícula hacia nosotros? ¿Qué tan lejos del universo proviene? ¿Y qué puede revelarnos sobre la naturaleza más profunda del cosmos? En este viaje nos sumergiremos en el funcionamiento de este gigantesco detector sumergido y trataremos de entender qué hace tan extraordinario a este neutrino, que nos cuenta sobre los rincones más extremos del universo y por qué es una pieza clave en los grandes misterios que aún están sin resolver. Imagina una partícula tan diminuta y escurridiza que puede atravesar el planeta entero sin que nada la detenga. De hecho, ahora mismo, mientras escuchas o lees esto, billones de ellas están cruzando tu cuerpo sin que lo notes. Proceden, en su mayoría, del interior del Sol. Son los neutrinos, partículas sin carga eléctrica, con una masa casi insignificante, que viajan a través de la materia como si ésta no existiera. Para tener una idea de su elusividad, se calcula que se necesitaría una muralla de plomo de casi un año luz de grosor para detener una fracción significativa de ellos, y aún así algunos seguirían escabulléndose. Pero, ¿de dónde vienen exactamente estos mensajeros invisibles? Aunque el Sol es su fuente más constante y cercana, no es la única. Los neutrinos también se liberan en eventos cósmicos mucho más violentos, como las supernovas. Cuando una estrella masiva colapsa y explota, prácticamente toda su energía se libera en forma de neutrinos en un abrir y cerrar de ojos. En 1987, los neutrinos provenientes de la supernova SN 1987 llegaron a la Tierra incluso antes que su luz visible, lo que demostró cuán eficientemente viajan estas partículas a través del universo. Pero hay fuentes aún más extremas. Colisiones de estrellas de neutrones, agujeros negros supermasivos devorando materia, e incluso rayos cósmicos chocando con la atmósfera terrestre, pueden generar neutrinos de altísima energía. Algunos científicos creen que incluso hay neutrinos que se han estado desplazando por el cosmos desde los primeros instantes tras el Big Bang, transportando consigo información del universo primitivo. Y aquí viene lo fascinante, estos neutrinos no son solo curiosidades exóticas, sino herramientas científicas de primer nivel. Son las únicas partículas que pueden salir sin obstáculos del núcleo de una estrella o de regiones del espacio tan extremas que ni siquiera la luz logra escapar. Gracias a ellos, podemos observar directamente fenómenos que de otro modo serían inaccesibles. Por ejemplo, los neutrinos han sido fundamentales para entender una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la interacción débil, responsable de las reacciones nucleares que hacen brillar al Sol. Además, estas partículas tienen un comportamiento realmente sorprendente. Mientras se desplazan por el espacio, pueden cambiar de identidad. Desde que los científicos comenzaron a identificar neutrinos con niveles de energía elevadísimos, cada descubrimiento ha sido como una nueva pista en un rompecabezas cósmico. Hasta hace poco, el récord lo tenía el telescopio IceCube, en la Antártida, que captó neutrinos con energías cercanas a los 2 petaelectronvoltios. Uno de ellos fue apodado Big Bird, no solo por su rareza sino por su importancia en el estudio de estas partículas extremas. Para poner esto en contexto, en el LHC, uno de los aceleradores más potentes que ha construido la humanidad, los protones alcanzan energías de unos 0,006 petaelectronvoltios. Big Bird era como encontrar una bala disparada desde un cañón cósmico. Pero lo que acaba de descubrir el KM3NET supera todo lo visto hasta ahora. Este nuevo titán de la física de partículas fue detectado en las profundidades del Mediterráneo. El neutrino transportaba una energía de nada menos que 13,6 petaelectronvoltios. Para imaginarlo, si comparamos la energía máxima del LHC con una canica, este neutrino sería como una bola de bolos lanzada a toda velocidad. O, si preferimos una analogía más cotidiana, sería como si una partícula subatómica tuviera la misma energía que una pelota de béisbol arrojada a 100 km por hora, todo concentrado en algo millones de veces más pequeño que un átomo. Una auténtica maravilla física. Este tipo de energía plantea una cuestión clave: ¿qué tipo de evento cósmico puede generar semejante monstruosidad? Algunas teorías apuntan a los blázares, galaxias distantes que albergan agujeros negros supermasivos en sus centros. Estos monstruos cósmicos giran violentamente y lanzan chorros de radiación a casi la velocidad de la luz.
En ese entorno, los protones pueden colisionar con luz o materia cercana, generando partículas que, al desintegrarse, dan lugar a neutrinos ultraenergéticos. Otros científicos sugieren que galaxias en plena ebullición de formación estelar, llamadas starburst, podrían ser las responsables. Estas regiones albergan intensos campos magnéticos que podrían lanzar partículas a energías impensables. La otra está próxima a la costa francesa y se conoce como ORCA, centrada en el estudio de neutrinos de menor energía con el fin de entender mejor cómo cambian de tipo al viajar por el espacio. ¿Y por qué se construyó este coloso científico bajo el mar, en vez de en tierra o en el espacio? La respuesta es simple y poderosa: el océano profundo ofrece condiciones únicas. Ahí abajo, en la calma abisal, no hay interferencias de la luz solar ni del ruido ambiental terrestre. Es un entorno perfecto para escuchar con precisión los susurros del universo. Nuestro planeta vive bajo un bombardeo constante. Desde los confines del universo y desde el propio Sol, una avalancha invisible de partículas cargadas nos atraviesa a cada instante. Este flujo cósmico crea una especie de ruido de fondo, un zumbido subatómico que puede dificultar la detección de algo mucho más escurridizo: los neutrinos. Sin embargo, hay un aliado inesperado en esta búsqueda: el mar profundo. A más de 2 kilómetros bajo la superficie, la oscuridad del océano se convierte en una trinchera natural. En ese entorno de silencio absoluto, donde casi nada penetra, los neutrinos, casi fantasmas de la física, logran atravesar roca, agua y cualquier otra barrera sin apenas dejar rastro. Y es justo ahí, en ese abismo del Mediterráneo, donde entra en escena KM3Net, una red de sensores diseñada para atrapar lo inatrapable. Este observatorio submarino es una jaula gigantesca para detectar una partícula que rara vez interactúa con la materia. Pero cuando lo hace, y choca contra una molécula de agua, el impacto produce una diminuta explosión que emite un destello de luz azul, conocido como radiación de Cherenkov. Esa señal luminosa, aunque efímera, es registrada por los sensores del detector, que calculan con increíble precisión la dirección, la energía y hasta el punto de origen del neutrino. Incluso si proviene del otro lado del planeta. Y lo asombroso es que el sistema es tan preciso que puede diferenciar entre un neutrino originado en una galaxia lejana y otro que proviene de fuentes más mundanas, como un reactor nuclear terrestre. De hecho, KM3Net fue capaz de identificar uno con una energía de 13,6 petaelectronvoltios. Imagínalo: una partícula diminuta, viajando durante millones de años luz, colisiona en las profundidades del mar, y entre miles de millones de señales, logramos reconocerla. Es como encontrar una aguja no en un pajar, sino en 1 millón de ellos, sumergidos en el océano, y que además esa aguja se desplace a la velocidad de la luz. Y esto es solo el comienzo. KM3Net todavía está en expansión. Cuando esté completamente operativo, contará con más de 600 líneas de sensores distribuidas a lo largo de varios kilómetros cúbicos de océano. Será el mayor detector de neutrinos submarino jamás construido. ¿Pero qué significa realmente detectar un neutrino de esa magnitud? Pues su descubrimiento no solo ha batido récords energéticos, también ha sacudido las bases de nuestras teorías más asentadas. Para entender el impacto, piensa en la física como si fuera un mapa cuidadosamente trazado del universo. Hemos dedicado décadas a construirlo, y de pronto, aparece un fenómeno que no encaja, una anomalía que descompone la brújula. El problema está en cómo se generan partículas tan energéticas. ¿Conocemos ciertos mecanismos, las supernovas, los agujeros negros, los llamados blazares? Pero ninguno de ellos, al menos según lo que sabemos, puede justificar un neutrino de semejante energía. Es como esperar que un cohete fabricado en un garaje llegue a Júpiter más rápido que cualquier sonda espacial de la NASA. Algunas teorías más audaces proponen que dentro de estos chorros cósmicos podrían existir regiones de reconexión magnética, donde los campos se rompen y se reorganizan de manera violenta, liberando enormes cantidades de energía en muy poco tiempo. Esto podría ser el motor secreto detrás de los neutrinos más poderosos jamás detectados. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿realmente merece la pena invertir tantos recursos en este tipo de investigaciones? ¿Todo este esfuerzo solo para estudiar unas partículas diminutas e invisibles? La respuesta es un rotundo sí. Porque en realidad, investigar los neutrinos es mucho más que entender una rareza del universo. Es abrir una nueva ventana para explorar la realidad, acceder a rincones que antes eran completamente inaccesibles. Los neutrinos atraviesan la materia como si no existiera, llevando consigo información directa desde el interior de planetas, estrellas y otros mundos. Algo que la luz o las ondas sísmicas no pueden hacer. Ya existen indicios prometedores.
Por ejemplo, los geoneutrinos, que se generan dentro de la Tierra por la desintegración de elementos radiactivos como el uranio y el torio. Detectores en Japón, como CAMEL-AND, y en Italia, EXO, ya los han observado, permitiéndonos empezar a crear mapas de calor del interior terrestre, algo que hasta ahora parecía imposible sin perforar el planeta. Y si llevamos esta tecnología a otros mundos, las posibilidades se multiplican. En Marte, por ejemplo, un detector de neutrinos podría revelar si todavía existe actividad geotérmica bajo la superficie helada, o si hay reservas de agua líquida ocultas. En Júpiter, los neutrinos podrían ofrecernos pistas sobre la estructura de su núcleo, mucho más allá de lo que hoy podemos inferir con campos gravitatorios. Incluso podríamos aplicarlo a las estrellas. Los neutrinos generados en sus núcleos escapan casi al instante, mientras que la luz tarda miles de años en emerger. Detectarlos es como mirar al presente más profundo de las estrellas, mientras que la luz solo nos cuenta lo que ocurrió hace milenios. Observatorios actuales como Super Kamiokande o IceCube ya han empezado a captar neutrinos solares y de supernovas, dándonos acceso a procesos nucleares en tiempo real. Con tecnología más avanzada, podríamos incluso anticipar el colapso de una estrella antes de que se vuelva visible. Así que, la próxima vez que alguien cuestione si vale la pena invertir en ciencia, invítalo a mirar más allá. Estudiar los neutrinos no es solo conocer una partícula más, es descifrar las claves ocultas del universo, es aprender a ver donde la luz no llega, es leer los susurros de los planetas y de las estrellas en su lengua original. Porque la ciencia no solo busca entender el mundo, también nos da las herramientas para imaginar lo imposible, explorarlo y, quizás, transformarlo a nuestro favor.